El narcopresidente, en su informe de nada, realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, en el sexto y último informe de su desgobierno, el día 1 de octubre del 2024, se estuvo floreando el señor, diciendo que acabó con la corrupción, que disminuyó la violencia, que ya no hay homicidios, que México vive feliz, entre otras tantas estupideces, y finalmente se refirió a la corrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según él, porque sirven a una minoría y se olvidan de darle justicia al pueblo, que porque dejan en libertad a delincuentes de martes a jueves, y en fin, una serie de mentiras que lo convierten en un cínico y en un hipócrita, porque él es el adalid del narcotráfico al haberles dedicado su política de abrazos y no balazos. Y no sabemos qué es peor, la protección a la delincuencia organizada, que consintió para que masacraran más de 200,000 mexicanos, o el nepotismo que ha practicado a favor de sus hijos, de su hermano Pío, de su prima Felipa, de Martiniano, etcétera y etcétera. De tal suerte que al faltarle un mes para irse a la chingada, quiero dejar puntualizado que el narcopresidente no pasó de ser un farsante que fingió ser y sentir lo contrario de lo que es y de lo que siente. Y todo ello porque es un tipo perverso, ruin, malévolo, es un ser que no se duele del sufrimiento del pueblo de México y que lo que le interesa es seguir sosteniendo el poder, porque tiene una obsesión compulsiva para seguir enalteciendo su ego narcisista, y por ello es que se dedicó a hacer trampas en las elecciones, a utilizar el dinero del narco para hacer ganar a su corcholata, una mujer gris que no tiene empatía con el pueblo de México, que ni siquiera tiene la idiosincrasia de los mexicanos, es decir, que es un fraude, que no tiene ninguna calidad moral, que no tiene ningún mérito, porque nació simplemente a la sombra del narcopresidente por ser una arrastrada, una servil, una lambiscona que va a seguir con la obra destructiva del narcopresidente, porque si bien es cierto que hubo fraude electoral por tratarse de elecciones de Estado, al estar implantado un régimen autoritario, absolutista, en manos de un tirano, de un dictador como lo es el narcopresidente, que gobierna de manera arbitraria, de manera autoritaria, con una fachada constitucional, pues va a quedar impune en sus delitos, porque la corcholata va a ser una tapadera de sus delitos de lesa humanidad. Y lo más increíble es que el narcopresidente en los primeros años, o mejor dicho, en el primer año de su gobierno, manifestó a grito abierto y a todos los medios que él no iba a permitir que sus hijos, que su familia ocuparan cargos públicos, y resultó todo lo contrario, de ser unos huevones, parásitos, holgazanes,
se convirtieron en millonarios. Y para demostrar lo que estoy afirmando, me permito exhibir la declaración del narcopresidente, así como su nepotismo con sus hijos, así. Aunque sean mis hijos, o sea, para empezar, mis hijos no van a estar en el gobierno, ¿sí? Porque no va a haber nepotismo. Y vamos a acabar con la corrupción. No tengo familia para asuntos públicos. Ningún familiar del presidente actuar con prepotencia o hacer uso de influencias. Bueno, dice el dicho que el pez por su boca muere. Y el narcopresidente no podía ser la excepción y le cae como anillo al dedo ese dicho popular, porque cae más pronto un hablador que un cojo, porque el narcopresidente se convirtió en un nepotista al enriquecer a sus hijos, al autorizar contratos a modo, contratos directos a prestanombres de estos. El más sobresaliente es un tal Amílcar Olan, que le dieron contratos millonarios. Este individuo se lleva más de 100,000 millones de pesos en contratos a modo, en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el AIFA, en la obra que no sirve para nada, que es el tren transoceánico, que utilizó las vías que ya estaban desde el año del caldo con Porfirio Díaz y que es un fracaso de su gobierno y que solamente sirvió para enriquecer a los prestanombres de sus hijos y obviamente a sus hijos. Y en el caso concreto, pues el narcopresidente es responsable del delito de abuso de autoridad porque otorgó beneficios, negocios a los prestanombres de sus hijos y es responsable de dicho delito como lo señala el artículo 220 del Código Penal Federal. Asimismo, es responsable del delito de tráfico de influencia porque actuó por sí y por interpósitas personas para promover y tramitar negocios públicos para beneficiar a amigos directos de sus hijos. Sin embargo, pues como no existe un Estado de Derecho, porque vivimos un régimen autoritario en manos de un presidente abusivo, además de violador de la Constitución, no va a ser posible castigarlo. Y menos aún que va a quedar impune en sus delitos porque la corcholata, que es más de lo mismo y que se va a prestar para un maximato, porque va a ser un florero en el gobierno de la República y el que va a mandar es precisamente el narcopresidente en la chingada. Y como una prueba de su nepotismo, el ejemplar o el prototipo de el sinvergüenza, huevón, parásito, bueno para nada y prepotente, como es José Ramón, presume de su nepotismo, como se acredita con este video en el cual el huevón estuvo en el sexto y último informe de su papi
este Junior sangrón, pedante, horroroso, gordo, mantecoso, así. Es un honor robar con Obrador. Por todos estos años de apoyo. ¿Su apoyo cómo lo muestra? Seguimos haciendo historia en este país. ¿Algún mensaje en especial? Es un honor ser hijo de Obrador, es un honor ser mexicano, más que nunca. Gracias. Este señor es cínico e hipócrita, igual que su padre. Son individuos que no tienen moral, que no tienen respeto al pueblo de México y que son unos buenos para nada, y que su padre llegó a la presidencia de la República por el apoyo de los narcotraficantes, especialmente el cartel de Sinaloa. Pues existen 2 investigaciones de la DEA en donde comprueban que el narcopresidente ha recibido millones de dólares. Y tanto el narcopresidente como sus hijos son responsables del delito de nepotismo y además violan el artículo 134 de la Constitución Federal, que señala que los funcionarios públicos que manejen dinero público deberán de hacerlo de manera honesta, responsable y eficiente y de acuerdo al presupuesto de egresos, como lo señala el artículo 126 de la Constitución Federal. Sin embargo, el narcopresidente, pues como actuó como un tirano, como un sujeto absolutista que ejerció todos los poderes de la Unión e inclusive se dio el lujo de acabar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era el único órgano autónomo independiente que le hacía contrapeso, y todavía tiene o tuvo el descaro de manifestar y comprometerse a que no le daría empleo a su familia y en especial a sus hijos. Y lo único cierto es que al final de su desgobierno, el narcopresidente resultó un simple farsante, un cínico y un hipócrita. Muchas gracias.